Muy buenos días, estimados participantes del diplomado. Vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia que nos toca el día de hoy, relacionado al tema de análisis de riesgos. Y para ello quiero tener a bien poder presentar entonces al teniente de infantería, Yeltsin Rafael López Fernández, a quien vamos a leer su hoja de vida. Dentro del ámbito que podemos mencionar, él ha ocupado el puesto o actualmente se encuentra como comandante de pelotón forense. También dentro del tema de educación y entrenamiento que él ha tenido, podemos hacer mención que cuenta con una licenciatura en Administración de Recursos y Tecnología por parte de la Universidad Galileo. También ha tenido curso básico de informática militar, curso online Introducción a la Ciberseguridad. Ha participado en seminarios de seguridad cibernética, en cursos online de incidentes cibernéticos, cursos de análisis y gestión de riesgos informáticos, entre otra amplia gama de cursos que él ha estado recibiendo. También dentro de los puestos desempeñados podemos mencionar que ha sido comandante de pelotón de fusileros, comandante de pelotón de policías militares, comandante de sección de fuerzas especiales y comandante de pelotón forense digital. Para ello hoy queremos dejarle el tiempo entonces al licenciado, que también es teniente de infantería, Yeltsin Rafael López Fernández. Así que teniente, por favor, lo dejamos en el uso acá de la palabra, del tiempo, y vamos a proceder a darle entonces inicio a nuestra videoconferencia del Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa. Adelante, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que se nos dio al Batallón de Ciberdefensa, participar en esta serie de conferencias del Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa. Para nosotros es un privilegio poder acompañarles. Ya me presentaron, actualmente yo me desempeño como comandante de la Compañía de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Ejército de Guatemala. Esta es una unidad especial del Batallón de Ciberdefensa. Nosotros nos encargamos de la parte de monitoreo y respuesta ante cualquier amenaza que se presente y sea reportada por nuestros sistemas de monitoreo dentro de nuestra infraestructura de red. De nuevo, repito, es un gusto poder compartir con ustedes. Si me permiten un momento, voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. No sé si pueden verla. Se puede ver perfectamente, teniente. Bueno, el tema que nos constituye en esta mañana es el análisis y gestión de riesgos. Este tema pues lo vamos a ver desde la perspectiva de ISACA. ISACA es una organización que se dedica a la creación y generación de metodologías de estudio, de normas, estándares, para poder potenciar la capacidad de los profesionales en los procesos de administración de las organizaciones. ISACA tiene una certificación llamada CERIS, que por sus siglas en inglés significa Certified in Risk and Information System Control. Este es un enfoque a la parte de gestión de riesgos y totalmente basado en las tecnologías de la información. Por otro lado, también vamos a darle un vistazo a la norma NIST 800-30 en su revisión 1. Esta es una guía de conducción de evaluaciones de riesgo organizacional. Esta norma está fuertemente vinculada también con el tema principal, que es el análisis de riesgos. Estos no son los únicos marcos de referencia, existen algunos otros, como por ejemplo la norma ISO 9001, que es la administración de calidad, del control de calidad, administración y control de las cadenas de suministros. Y aunque no son dedicadas a la parte de gestión de riesgos, tienen un apartado especial en donde se puede ver este tema. Existe otra norma que también aborda el tema de gestión de riesgos, como la
norma ISO 27001. Esta norma es acerca de la gestión de los sistemas de seguridad de la información. La norma 31000, la norma ISO 31000, que también es una norma de gestión de riesgos, pero esta norma aborda el tema desde un punto de vista más general, en lo aplicado a los diferentes niveles organizacionales, desde la parte gerencial, pasando por la parte operativa, los diferentes departamentos. Esta norma es una guía para aplicar la gestión de riesgos, por ejemplo, en la parte de recursos humanos, en la parte de control y gestión interna, en la parte operativa, en la parte de comercialización, etcétera. COVID, que también es una norma para el control de las TICs, tiene un apartado especial de la gestión de riesgos, y la norma COSO, que es una norma de control interno, que también toca este tema. Es decir, hay varias fuentes de información, pero en este caso vamos a ver el análisis y gestión de riesgos desde esta metodología de ISACA y de la norma NIST 800-30 en su revisión 1. Bueno, acá nos aparece una pregunta. Todos en algún momento hemos estado familiarizados con la palabra riesgo, pero ¿qué en sí es un riesgo desde el punto de vista organizacional? Consultando algunas fuentes de información conocidas como la RAE, pues la RAE lo define como una contingencia o proximidad de un daño. ISACA lo define como la combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. Y una definición que me llamó bastante la atención y que es bastante acertada con el tema de hoy es que el riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un acontecimiento negativo. Dependiendo del uso que se le esté dando y el contexto en el que se encuentre la palabra riesgo, pues esto puede representar un resultado tanto negativo como positivo. Quienes tienen conocimientos o están inmersos en el tema de inversiones y finanzas sabrán de que muchas veces el tomar ciertos riesgos pues nos da la oportunidad de tener ciertas ganancias. Esos son resultados positivos, pero en este caso ISACA toca el tema desde el punto de vista negativo. ¿Cuál es el impacto que puede tener un riesgo si este se materializa dentro de la organización? Al finalizar esta conferencia vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a hacer una actividad de discusión para que todos tengan la oportunidad de aportar, de manifestar sus ideas e incluso hacer preguntas. De hecho, creo que no lo mencionó el anfitrión, pero al finalizar la conferencia vamos a tener un momento especial para que todos puedan hacer sus preguntas. Pero durante la charla vamos a tener cierta interacción y vamos a darle lectura a las preguntas que tenemos que responder al finalizar la conferencia. La primera es: ¿qué es el riesgo y la gestión de riesgos, especialmente en el contexto de la tecnología de la información? ¿Por qué es importante la gestión de riesgos de tecnología de la información para la empresa? ¿Qué proceso se utiliza para identificar y abordar los riesgos relacionados con TI? ¿Cuál es la relación entre gobierno y la gestión de riesgos de TI? ¿Cuáles son algunos ejemplos de tipos de riesgos relacionados con TI y en toda la empresa? ¿Qué papel juega la gestión de riesgos de TI en la continuidad del negocio? Bueno, ahora una pregunta que podríamos hacernos todos. ¿Quiénes gestionan riesgos? ¿Será que yo gestiono riesgos? A veces vemos el tema de riesgos como algo muy lejano. Cuando se le pregunta a alguien, bueno, ¿usted gestiona riesgos? Pues hay quienes que responden, pues yo no estoy directamente en ese tema, yo no gestiono riesgos, pero realmente si nos ponemos a pensar un poco acerca de si gestionamos o no riesgos, aunque no estemos trabajando directamente en esta parte, estamos gestionando riesgos constantemente. Nosotros, pues desde que nos levantamos, salimos a la calle, nos queremos atravesar la carretera, miramos para un lado, miramos para el otro y en ese momento pues estamos obteniendo información antes de tomar una decisión.
y la decisión pues es de atravesarnos la calle. Pues cuando nos estamos atravesando la calle, estamos viendo si viene o no viene un vehículo. Y bueno, analizamos si viene, pues tomamos la decisión si nos atravesamos o no, de acuerdo a la estimación de la velocidad del vehículo. Y si pues nos da tiempo, pues nos atravesamos de acuerdo a la estimación que estamos haciendo. Y bueno, cuando estamos tomando este tipo de decisiones, estamos tomando decisiones con base a información. Y en ese momento, pues estamos gestionando los riesgos, identificamos los riesgos. ¿Cuál es el riesgo al atravesarnos? Pues el riesgo puede ser que nos atropelle un vehículo, atropelle una motocicleta, un camión, un tractor. Y pues medimos, tomamos la información y estimamos el riesgo. Hay quienes que tienen un apetito de riesgo un poquito más alto, son temerarias, toman decisiones un poquito más arriesgadas, se cruzan incluso aunque el vehículo ya venga cerca y los vehículos pues tienen que pegar un frenazo. Pero hay otras personas que por lo contrario, su apetito de riesgo es tan bajo que esperan, son un poco más meticulosos, más pacientes, no se atreven a tomar la decisión hasta que se aseguran de que no viene ningún vehículo y pues en ese momento cruzan la carretera. Pues igualmente cuando, por ejemplo, nosotros estamos conduciendo un vehículo, estamos tomando decisiones con base a riesgos. Cuando vemos un semáforo, por ejemplo, los colores nos dan información, si está en verde nos atravesamos, si está en amarillo empezamos a frenar un poco. Hay quienes que hasta aceleran un poco más, pero bueno, si está en rojo paramos totalmente. Bueno, constantemente estamos tomando decisiones, tomando riesgos, pero cuando tomamos decisiones, estamos tomando en cuenta también información. La toma de decisiones debe estar nutrida de información al mismo tiempo que estamos pensando también en consecuencias. ¿Qué sucede si me atravieso la calle y me atraviesa un carro? Pues nosotros somos seres humanos y lógicamente, pues si nos nos atropella un vehículo, pues algo va a pasar, nos quebramos, hasta puede incluso causarnos la muerte, podemos rasparnos, hay muchas consecuencias que pueden ocasionarse. Entonces realmente todos gestionamos riesgos, desde que nos levantamos, aún si fuéramos tan temerosos y decidimos no tomar ninguna decisión, no me levanto, esa ya es una decisión y esa decisión lleva implícita ciertas consecuencias. Esa decisión pues ya tiene implícito un riesgo. En todo momento estamos tomando decisiones y estas decisiones van a tener consecuencias. Lo importante acá es que en nuestra organización tomemos decisiones con base en información. Eso es muy importante y lo voy a mencionar bastante a lo largo de la conferencia. Poder tomar decisiones con base a información. Bueno, cuando hablamos del tema de riesgos, en esta presentación tenemos el tema de cultura organizacional hacia los riesgos. Acá nos estamos adelantando un poquito al tema en general. Vamos a estar tocando cada tema específicamente y con bastante detalle. Tenemos la cultura organizacional hacia los riesgos, donde ustedes laboran, donde todos laboramos, de seguro hay una postura, hay una cultura organizacional hacia los riesgos. ¿Cómo es que se ve el riesgo dentro de nuestra organización? ¿Será que en nuestra organización hay un gran apetito por el riesgo? Es parte de la cultura organizacional. Si esta cultura organizacional no existe en algún momento dentro de la organización, quien gobierna los riesgos o el ente rector es el encargado el encargado de crear esa cultura. Si no existe, se debe de crear. Esta cultura es la que va a permitir de que el impacto
que pueda tener un riesgo materializado se disminuye. Cuando vemos estos dos temas de gobierno de riesgos y gestión de riesgos, ISACA hace una distinción bastante importante sobre la gestión de riesgos y el gobierno de riesgos. El gobierno de riesgos se caracteriza por la dirección que debe tener, la planificación. Se distingue bastante de gestión de riesgos. Gobernar es dirigir, controlar, y gestionar es la parte administrativa, la parte de gestión. Entonces vemos que en gobierno de riesgos las responsabilidades son definir el apetito de riesgo, definir la tolerancia al riesgo, definir los criterios, y pues el gobierno de riesgos es el responsable directo de asegurar que los riesgos se gestionen. Cuando hablamos de apetito de riesgos, hablamos de la cantidad de riesgo que la institución está dispuesta a aceptar, mientras que los demás están cumpliendo con sus labores, cumpliendo con los objetivos de la organización. Este apetito de riesgo nos lleva a tomar decisiones y es quien gobierna quien debe decidirlo, para que quien gestiona se base en este apetito para tomar las decisiones y continuar con las operaciones y también darle respuesta a los riesgos. Cuando estamos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo un poquito vago. Si estamos en un casino y decidimos ir a jugar, bueno, el apetito de riesgo es, por ejemplo, cuando estoy dispuesto yo a apostar en una jugada. Estoy apostándole enfrente de una ruleta y digo, bueno, voy a apostarle 500 quetzales a este juego. Esto es lo que yo quiero arriesgar. Hay un concepto que no está acá en la pantalla, pero se llama la capacidad del riesgo. La capacidad es, digamos, hasta dónde yo puedo arriesgar sin estar completamente en bancarrota. Siguiendo la analogía del casino que habíamos mencionado, por ejemplo, tengo cierta cantidad de dinero y bueno, si pierdo esa cantidad de dinero, estoy totalmente en bancarrota. Digamos que si estoy en el casino, bueno, yo debería decir, la capacidad que yo tengo, por ejemplo, es de 2,000 quetzales. Y si llego a perder este dinero, me tengo que ir, porque si no me voy y sigo jugando, realmente voy a quedar en bancarrota totalmente. Voy a causar quizá una catástrofe en mi vida financiera. Entonces, el apetito es lo que yo voy a arriesgar en cada jugada, por ejemplo, 500 quetzales, pero mi capacidad son los 2,000 quetzales. Es hasta dónde yo puedo llegar y arriesgar un determinado activo. Bueno, al final de la conferencia, si gustan, vamos a abordar cada tema específico y ustedes van a poder preguntar sobre cada tema para que les quede un poco más claro si en dado caso no hay alguna duda. Bueno, podría ser de que algunas personas tengan un apetito voraz y deseen arriesgar la capacidad total que tienen. Y bueno, pues esa es decisión de cada persona. Bueno, ahora hablando de la tolerancia de riesgo, es la flexibilidad, la variación que puede tener el apetito de riesgo. Es el criterio que voy a tener cuando digo, por ejemplo, cuál es el tiempo máximo que yo puedo estar sin por ejemplo, un determinado sistema.
¿Cuánto tiempo puedo yo prescindir de un determinado servicio? ¿Cuál es la tolerancia que yo podría tener sin que esto pueda impactar negativamente a la organización? Esto ya lo uso como un criterio también. Es como cuando un banco y dice, bueno, ¿cuál es el criterio bajo el cual se le va a otorgar un préstamo a una persona? Bueno, el banco dice, bueno, esta persona no presentó una garantía, pues no le podemos prestar una gran cantidad de dinero, le vamos a dar cierta cantidad. Bueno, ese es uno de los criterios que van a determinar si se toma un riesgo o no. Y como lo había mencionado antes, quien gobierna debe de asegurarse que los riesgos se gestionen. Ahora, el gestor de riesgos, el equipo de gestión de riesgos debe identificar, evaluar, dar respuesta y monitorear. Hay un término que es muy importante y dice que el riesgo, el peor riesgo que puede haber es el que no ha sido identificado. Bueno, en la parte de identificación debemos de considerar de que se deben determinar qué activos y procesos se encuentran dentro de la organización. Debemos conocer cuáles son nuestros activos y procesos. Debemos de establecer el contexto y el alcance que va a tener la evaluación de riesgos. Cuáles son los riesgos inherentes a cada uno de los procesos y a cada uno de los activos. La evaluación va a ser la asignación de la probabilidad e impacto de un riesgo. Estos dos son dos variables muy importantes, la variable y el impacto. Esto nos va a dar un resultado y eso nos va a permitir determinar si este riesgo, si un determinado riesgo es aceptable o no. También el equipo de gestión de riesgos es el encargado de dar respuesta a los riesgos. Hay cuatro tipos de respuesta a riesgos. Lo vamos a ver más en detalle en las siguientes presentaciones, pero lo voy a mencionar desde ya. Los cuatro tipos de respuesta pueden ser la mitigación, evitar el riesgo, transferirlo o aceptarlo. Bueno, y después de que se ha dado respuesta al riesgo, se debe de monitorear el riesgo. Se deben establecer controles para poder determinar si se necesita actualizar la evaluación, realizar una nueva evaluación o implementar un nuevo control. Bueno, el contexto de la gestión de riesgos de TI, el contexto es importante. El contexto es dónde estamos gestionando riesgos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, los estándares de la ISO, como ISO 27000, por ejemplo, cuando hablamos de implementar un sistema de seguridad de la información, nos dice que debemos de conocer el contexto de nuestra organización para poder implementar un sistema de gestión. Todos los sistemas de gestión siempre nos piden conocer el contexto. Deberíamos de conocer el contexto en el cual estamos desarrollando la evaluación de riesgos. En esta sección discutiremos la parte de el alcance y las metodologías de respuesta al riesgo. Estas preguntas ya las habíamos visto anteriormente. Voy a pasar esta presentación, esta diapositiva. Beneficios organizacionales. ¿Qué beneficios tenemos? La aplicación de buenas prácticas de gestión de riesgos de TI proporciona beneficios de negocio tangibles, incluidos los siguientes. Pero, bueno, el caso de beneficios tangibles se menciona aquí que pueden ser menos sorpresas y fallas operativas y menos fallas operativas.
¿Por qué menos sorpresas? Porque estamos identificando posibles riesgos. ¿Y por qué menos fallas? Porque estamos anticipándonos a esas fallas. Estamos identificando que podría fallar un programa, que podría fallar un software, que podríamos tener una vulnerabilidad, que podríamos tener una falla en un disco, en el sistema. Bueno, y por eso menos sorpresas y menos fallas operativas. Acerca de esto, platicábamos hace algunos días con algunos miembros de la unidad y bueno, una analogía podría ser un foco. Eh, un foco tiene un tiempo de vida establecido. Eh, este bombillo, este bombillo ya sabemos que tiene su vida útil. O sea, que si nosotros pretendemos que un bombillo va a ser eterno, pues estamos mal definitivamente. Deberíamos ver que un bombillo tiene una vida útil. Incluso ya hoy en día en el empaque ya podemos leer hasta cuántas horas de vida tiene. La mayor parte pone ahí cuántas horas de vida tiene un bombillo. Sin embargo, creemos que, por ejemplo, los discos duros tradicionales son eternos. Compramos cualquier tipo de disco y creemos que ese disco nos va a durar toda la vida, y realmente no es así. El equipo, la tecnología tiene un tiempo de vida útil y con el tiempo pues empezamos a ver que empiezan a fallar, que empiezan a tener alertas. Hay sistemas que llevan años y años trabajando y nunca se han cambiado. Tenemos riesgos de obsolescencia. Para esto pues deberíamos de implementar un control, implementar una política para poder anticiparnos a estos riesgos y poder evitar una sorpresa. Eh, Podemos decir, bueno, ya después de cierta cantidad de años esto va a empezar a fallar. Sabemos que pues este disco duro va a llegar un tiempo de vida en el que ya va a vencer y pues debemos de asignar ya un nuevo presupuesto para comprar nuevos dispositivos. Vamos a pedir un cambio de discos duros. Eh, pero muchas veces cuando no hay una política que lo respalda, eh, entonces ya la parte financiera se asusta cuando se llega con las facturas o las cotizaciones de los nuevos dispositivos. Bueno, pasamos al siguiente, la calidad de información mejorada. ¿Por qué va a mejorarse la información a partir de la gestión de riesgos? Pues este tema de riesgos está muy relacionado con los sistemas de información. La incertidumbre la logramos evitar con información. Entre más informados estemos, menos incertidumbre vamos a tener, porque la incertidumbre va a impactar negativamente siempre a la organización. También tenemos mayor confianza de las partes interesadas. Todas las partes interesadas, los socios de negocio, los colaboradores, nuestros usuarios, van a estar más tranquilos si sabemos que en la organización se gestionan los riesgos. La reducción de las preocupaciones regulatorias. Normalmente parte de gestionar riesgos es gestionar el tema regulatorio, el cumplimiento, cumplir con las normas, cumplir con las leyes, cumplir con los reglamentos, cumplir con las políticas internas, cumplir con diferentes tipos de directrices. Y por último, tenemos también dentro de los beneficios las aplicaciones innovadoras para respaldar nuevas iniciativas comerciales. En este diagrama podemos ver el ciclo de vida de la gestión de riesgos que comienza desde la identificación. Algo que no se muestra acá, pero normalmente
es importante cuando identificamos un riesgo. Una de las cosas que tenemos que hacer es registrarlo. En inglés le dicen risk register. Es, digamos, el repositorio donde se va a almacenar todos los riesgos identificados. Esto puede ser una hoja de Excel o puede ser incluso hasta una base de datos completa con software, eh, diferentes formularios para ingresar la información, etcétera. Este registro es algo muy importante porque por medio de ello pues vamos a realizar el análisis y luego la evaluación. Para todos aquellos riesgos que están por arriba del apetito de riesgo, es decir, que están más allá de la franja de aceptación, que son riesgos inaceptables, requieren una o varias respuestas. La respuesta puede ser una o varias. Después de esto, pues vamos a ver que tenemos que aplicar el análisis costo-beneficio, analizar el proceso de respuesta y posteriormente, pues todo riesgo debe ser monitoreado y se debe mantener informado a todas las partes interesadas, a todas las partes interesadas desde la gerencia hasta los niveles más bajos. Bueno, a continuación pues vemos que cada una de estas etapas de este ciclo tienen un propósito. En el caso de la identificación es el primer paso. Es el primer paso en el proceso de gestión de riesgos de TI. Es la identificación de riesgos de TI. Esto incluye determinar el contexto de riesgos. Por eso se nos habla mucho del contexto y el marco de riesgos, el proceso de identificación y documentación del riesgo. El esfuerzo de identificación de riesgo da como resultado la lista y documentación del riesgo de TI. Es por eso que lo mencionaba anteriormente, que es importante registrar cada uno de los procesos y activos identificados, así como los riesgos inherentes a cada activo. Evaluación. Acerca de la evaluación, pues aquí nos hablan que durante esta etapa el riesgo es identificado. En el riesgo se evalúan varias dimensiones. En este paso nos dice, proporciona a la administración los datos necesarios para su consideración en la siguiente fase, respuesta al riesgo y mitigación. La evaluación, ya habíamos dicho que implica un poco de análisis. Cuando se presenta un riesgo, este debe pasar por las cuatro fases del ciclo de evaluación de riesgos: identificación, evaluación, y justamente en el proceso de evaluación se le asignan dos valores que son importantes. Por un lado, la probabilidad y por otro lado, el impacto. Vemos que cada uno de estos ejes, tanto el eje X, que podríamos decir que es el impacto, y el eje Y, tienen 5 grados o 5 escalas que es importante que las tengamos en cuenta porque a través de esto se va a medir el nivel de riesgo y cuál va a ser el proceso de respuesta, que es el siguiente paso. Acá podemos ver un mapa de calor donde se ve reflejado tanto la probabilidad como el impacto. Vemos algunos ejemplos de posibles riesgos. Por ejemplo, el número 1. Acá nos habla de que el riesgo puede ser daño por tormentas. Este es un riesgo operacional.
Y si nos damos cuenta, nos encontramos en una zona de riesgo amarilla o naranja, no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo acá amarillo. En esta zona de riesgo se podría decir que el riesgo es tolerable. En la parte verde, el riesgo, cuando un riesgo está ubicado en esta zona, se puede decir que el riesgo es aceptable. Y por último, cuando un riesgo se ubica en esta parte, como por ejemplo el número 2, que sería un ciberataque y robo de información, el, el, el riesgo es inadmisible. Más adelante vamos a realizar un ejercicio de acuerdo a una plantilla que les voy a compartir. De hecho, este es el link. Si ustedes tienen acceso a esta presentación, pueden acceder de una vez. Esta es una plantilla que pude encontrar y que me pareció muy interactiva para que ustedes conozcan un poco acerca del proceso de evaluación de riesgos. Acá tenemos nuestro listado de riesgos y esto ya se le ha aplicado la evaluación y posteriormente de la evaluación pues ya nos ha arrojado este resultado. Nos da tanto la probabilidad como el impacto que podría crear la materialización de un determinado riesgo. El proceso de respuesta a riesgos. Eh, Esto todavía es una introducción, no vamos a entrar tanto en detalle. Entonces vamos a dar ahora la respuesta. Veamos qué dice acá. Dice que la fase de respuesta al riesgo requiere que la gerencia tome decisiones sobre las formas adecuadas de responder al riesgo. Sobre todo si estamos hablando de riesgos que sobrepasan el umbral que tenemos ya asignado. Una determinada respuesta de riesgo debe garantizar que las operaciones comerciales estén protegidas, pero no se vean obstaculizadas por los controles establecidos para abordar el riesgo. Esto es muy importante. Debe haber un balance, debe haber un balance adecuado entre lo que se puede decir el negocio de la institución, a qué se dedica la institución. eh, debe tenerse cierta agilidad, debe haber un balance entre lograr los objetivos de la institución y el control asignado a cada uno de los activos o el control asignado a cada uno de los riesgos en cumplimiento a las normativas ya establecidas por el gobierno de riesgos. Entonces debe haber un balance tanto en la consecución de objetivos como en los controles que se aplican a la gestión de riesgos. Luego, pues, seguimos con monitoreo y control. Aquí nos dice que la identifican como la fase final, es el seguimiento y la presentación de informes de riesgos y controles. En esta fase nos dicen que se monitorean los esfuerzos de control y gestión de riesgos, así como el estado actual del riesgo. Los resultados se informan a la alta gerencia, a la alta dirección, que determina la necesidad de volver a cualquiera de las fases anteriores del proceso. Este es un proceso iterativo que es importante notar. Es un ciclo, como anteriormente lo había mencionado. El, el profesional de riesgos, así se le llama a la persona encargada de gestionar los riesgos, a la persona certificada en C-RISC. Esta, esta persona es el que efectúa cada una de las fases de la gestión de riesgos que acabamos de mencionar. Bueno, aquí cuando se habla de profesional de riesgos está
se está refiriendo específicamente al profesional de riesgos de TI. El profesional de riesgos exitoso comprende la cultura de riesgos de una organización y permite que impulse la estrategia de riesgo de TI. Se cuida de no calcular el riesgo únicamente desde la perspectiva del impacto del riesgo de la propia TI y garantiza que tanto los elementos técnicos como no técnicos de riesgo se hayan considerado en toda la empresa. El profesional de riesgos lleva a cabo las fases del ciclo de vida de la gestión de riesgo de TI bajo el liderazgo de los responsables de gobierno de riesgo. Esto considero es la parte medular de que el profesional de riesgos lleva a cabo cada una de las fases que habíamos mencionado. Lo repito de nuevo, las 4 fases son identificación, evaluación, respuesta y monitoreo. Y esto lo va a llevar a cabo de acuerdo a las directrices que hayan emitido los responsables del gobierno de riesgo. ¿Quiénes van a conformar el gobierno de riesgo? Lo va a conformar el personal de la alta gerencia y en algunos casos incluso los inversionistas o dueños del negocio. Bueno, aquí nos hablan de la comparación de acciones clave. Por ejemplo, el de gobierno. El agente de gobierno es quien evalúa las necesidades, condiciones y opciones de las partes interesadas. Cuando hablamos de las partes interesadas, estamos hablando del ente regulador o entes aseguradores, también proveedores, empleados o miembros de la institución, miembros de la dirección, los clientes, usuarios, quienes son al final quien tiene relación directa con la institución. Esas son las partes interesadas. Quien está en tema de gobierno determina objetivos empresariales equilibrados y acordados. Dirige la acción a través de la priorización y la toma de decisiones, así como supervisa el desempeño y el cumplimiento frente a la dirección y los objetivos acordados. La parte de gestión planifica, construye, ejecuta y monitorea las actividades en alineación con la dirección establecida por el gobierno. También trabaja para lograr los objetivos de la empresa. Bueno, el gobierno en una empresa el gobierno de una empresa tiene la responsabilidad de proteger los activos de una organización, es decir, la rendición de cuentas. El gobierno es quien audita. Y dentro de una empresa, la junta directiva es responsable del gobierno, como ya lo había mencionado. El directorio confía al equipo de alta dirección la responsabilidad de gestionar las operaciones diarias de la organización de acuerdo con los mandatos de la junta directiva. O sea que hay una delegación, ¿verdad? Hay una delegación desde la parte alta hacia la parte ejecutiva, quien va a gestionar toda la parte del gobierno de riesgos. Objetivos del gobierno de riesgos. Aquí ya nos hablan de los objetivos específicos. Por ejemplo, el primer objetivo es establecer y mantener una visión de riesgo común, que todos tengan la misma visión acerca del riesgo. ¿Por qué es importante esto? El gobierno eficaz del riesgo establece una perspectiva común sobre el riesgo para la empresa.
acerca de esto, pues todos deberíamos dentro de una organización tener la visión compartida del por qué se están gestionando el riesgo. Todos dentro de la organización debemos de estar hablando de lo mismo y compartir el tema. Luego hablamos de integrar la gestión de gestión de riesgos en la empresa. La integración de la gestión de riesgos en la empresa impone un enfoque ERM holístico dentro de la empresa. Tenemos también como tercer objetivo tomar decisiones comerciales conscientes de los riesgos. La importancia de esto es que la función de gobierno de riesgos debe considerar la gama completa de oportunidades y consecuencias de cada decisión y su impacto en la empresa, la sociedad y el medio ambiente. El siguiente objetivo es asegurar de que los controles de riesgos, de gestión de riesgos, se implementen y funcionen correctamente. La importancia de este objetivo es que proporciona supervisión y diligencia debida para garantizar que la empresa haga un seguimiento de la implementación y monitoreo de los controles, lo que lleva a controles efectivos para mitigar el riesgo y proteger los activos de la empresa. En cuanto a los beneficios, pues un enfoque en la gestión de riesgos de TI aporta una variedad de beneficios a la empresa o a la organización, como se indica a continuación. Dentro de los beneficios está mejorar la supervisión de los activos de la información, porque los activos son importantes cuando se trata de identificar el riesgo. Por ejemplo, en España, el gobierno de España tiene una metodología que se llama Magerit. Se escribe con G, Magerit, M-A-G-E-R-I-T, Magerit, que es para gestión de riesgos del Estado. En esta metodología parten precisamente de la identificación y valorización de los activos, especialmente los activos de información. Entonces, en sí, si ustedes se dan cuenta, en el Cyber Security Framework de la NIST, también lo primero que hacen es identificar la infraestructura crítica. Esto va en la parte de identificación. En la parte de identificación, lo mencioné anteriormente, se deben identificar tanto los procesos como los activos de información para posteriormente asignarle los riesgos inherentes. Bueno, al gestionar riesgos, uno de los beneficios que vamos a tener es una muy buena gestión de los equipos. Otro beneficio que también aporta la gestión de riesgos es minimizar la pérdida. Otro, identificar amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Priorizar los esfuerzos de respuesta al riesgo. Asegurar el cumplimiento legal y regulatorio, así como aumentar la probabilidad de éxito en los proyectos. Acá tenemos otros beneficios. También tenemos mejorar el desempeño, rendimiento y la capacidad de alcanzar los objetivos comerciales, los objetivos de la organización. Toda institución tiene sus propios objetivos. Por ejemplo, en el ejército, el Ministerio de la Defensa, el Estado Mayor y así sucesivamente. Cada una de las dependencias tienen sus objetivos y alcanzar estos objetivos debe ser una de las prioridades, y al gestionar los riesgos, pues vamos a tener un mejor desempeño y vamos a obtener, vamos a alcanzar nuestros objetivos
minimizando el impacto negativo que puedan tener los riesgos. Otros beneficios es el aumento de la confianza de las partes interesadas. Hablamos ya también algo de esto. Crear una cultura consciente del riesgo, crear una mejor gestión de la continuidad del negocio y los incidentes, mejorar los controles. Otro beneficio es produce un mejor seguimiento y generación de informes, mejora la toma de decisiones y mejora la capacidad para cumplir con los objetivos comerciales. Bueno, creo que este es el momento oportuno para tener un momento de descanso para que todos puedan ir a tomar un poquito de agua y vamos a continuar en 10 minutos. Muchas gracias, teniente. Vamos a dar entonces un receso, por favor, de 10 minutos y estaremos entonces retornando a las 10:02. Teniente, no sé si está bien que retornemos 10:05. Sí, me parece, licenciado. Muy bien, entonces a las 10:05 estaremos retornando nuevamente para continuar con la videoconferencia y en lo que ustedes pueden ir a tomar un cafecito, atender algunas actividades y entonces 10:05 estamos retornando nuevamente para continuar con la videoconferencia. Muchas gracias. Bueno, nos habíamos quedado en los beneficios de una adecuada gestión de riesgos. Gestión continua. El proceso de gestión de riesgos debe ser un proceso continuo, un proceso cíclico, debido a que constantemente surgen nuevas amenazas, surgen nuevas tecnologías, surgen cambios en la cultura organizacional hacia el riesgo. Existen alteraciones en las normas, en los reglamentos, en las regulaciones que existen propiamente dentro de la organización. No es cuestión de que se hace la evaluación de riesgos y bueno, toda esa documentación se queda archivada y traspapelada y se va a sacar únicamente cuando suceda un incidente. A nosotros nos sucedió hace aproximadamente 2 años. Se llevó a cabo un proceso de evaluación de riesgos dentro de toda nuestra infraestructura tecnológica. Se hizo todo el proceso, nos sometimos a cada una de las fases del ciclo de vida de gestión de riesgos basado siempre en la norma de ISACA. Se realizó todo el proceso de evaluación y al final se concretó el documento oficial, se pasó a la parte administrativa, a la parte de comando de esta unidad, se autorizó. Y después de que se autorizó este documento para poder darle uso y gestionar los riesgos dentro de nuestra organización, pues solo quedó ahí, no se le dio continuidad. Fueron surgiendo diferentes incidentes a lo largo del tiempo y hace aproximadamente unos 5 meses, cuando surgió un incidente de un grado de severidad un poco alto, pues fue hasta ese momento donde nos dimos cuenta de que el análisis de riesgos que habíamos realizado anteriormente no le estábamos dando ningún uso, porque surgió el problema de que se había implementado ciertas versiones de software que estaban descontinuadas, que ya estaban obsoletas, pero por el tema de compatibilidad y que no se detuvieran los servicios que tenemos dentro de nuestros servidores, pues se había tomado la decisión de instalarlas de igual forma. Pero cuando nuestro sistema de análisis de vulnerabilidades pues detectó la falla y pues que teníamos ahí una amenaza latente que a través de este software ya descontinuado podían vulnerar, cualquier ciberdelincuente vulnerar nuestros sistemas, pues hasta ese momento fue donde nos dimos cuenta
de que nuestro proceso de análisis de riesgos lo habíamos dejado en el olvido, no lo habíamos tomado en cuenta para ninguno de los incidentes que se habían suscitado a lo largo del tiempo. Y bueno, ¿cuál era la respuesta que debíamos de dar? ¿Será que se encontraba en ese documento oficial? Y de hecho, pues no se encontraba. Entonces, el proceso de evaluación de riesgos es un proceso que debe ser continuo, debe ser cíclico, como ya lo habíamos mencionado. Vamos a dar lectura a lo que dice acá, pues es una tarea importante del profesional de riesgos. Una tarea importante del profesional de riesgos es gestionar el riesgo de forma continua. El profesional de riesgos debe estar consciente de lo siguiente: nuevas amenazas, nuevas tecnologías, cambios en la cultura y alteraciones en la legislación. Bueno, vamos con la mejora continua. El proceso de gestión de riesgos de TI se basa en el ciclo completo de todos los elementos. La falta de ejecución de cualquiera de las fases de una manera completa o minuciosa resulta en un proceso de gestión de riesgos ineficaz, ya que cada fase afecta el éxito de los demás. El proceso se beneficia de un refinamiento de adaptación continuo y un enfoque en la mejora y madurez continua. La repetición y mejora continua del ciclo de vida de gestión de riesgos asegura un esfuerzo de gestión de riesgos de TI más eficaz. Pues esto solo hace hincapié en que el proceso de gestión de riesgos debe ser cíclico. Las buenas prácticas nos dicen que por lo menos el proceso de evaluación de riesgos debe tener una revisión al menos cada mes, una revisión, y semestralmente o anualmente realizar el proceso de evaluación de riesgos completo aplicado a todo el departamento que se le quiere realizar la evaluación. Una mirada más cercana al riesgo. Como hemos visto, el riesgo es un factor de influencia en todos los niveles de la organización. Debe evaluarse en cada uno de los siguientes niveles: el nivel estratégico, el nivel de la unidad de negocio, el nivel de los sistemas de información. Un marco de riesgo gestionado adecuadamente aborda tanto el impacto como las interacciones de riesgo en cada nivel y entre niveles. Bueno, al principio les mencionaba que existen diferentes normas que podemos tomar como referencia, diferentes marcos, estándares. Por ejemplo, el marco de la ISO 31000. Este marco pues nos da un enfoque bastante general aplicado a cualquier nivel de una organización. Aquí lo menciona: al nivel estratégico, al nivel de la unidad de negocio y al nivel de los sistemas de información. La norma NIST 800-30 que vamos a revisar en un momento nos da este enfoque específicamente de las tecnologías de información y comunicación. Existen diferentes tipos de riesgo empresarial. Tenemos un diagrama que nos muestra una empresa típica. En una empresa típica pues tenemos riesgo estratégico. El riesgo estratégico es el riesgo a largo plazo, el riesgo de logro de los objetivos. Tenemos también riesgo ambiental, riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de cumplimiento. Y ya en la parte de tecnología de la información tenemos 3 tipos de riesgos. El más sencillo lo vamos a ver de derecha a izquierda. El más fácil es el de riesgo de operaciones y entrega de servicios, porque aquí es donde entran los riesgos de las interrupciones en los servicios, la caída de un sistema, la caída de un servidor, la caída de la red de información, falló quizás un programa. También aquí entraría, pues no tenemos energía eléctrica, nos hace falta una planta, los servidores no tienen el nivel de corriente eléctrica adecuada, nos cayó un rayo, no hay pararrayos. Pues todos estos son riesgos de operaciones, riesgo de interrupción en los servicios.
Tenemos otro tipo de riesgos y es el riesgo de programas y proyectos. Pero entendiéndose por programa, por programas, bueno, programas y proyectos están relacionados entre sí. ¿Qué riesgo hay en los programas? Puede ser de que se tiene planificado la entrega de un determinado servicio para una determinada fecha y no se entregó en esa fecha. Se tenía planificado cortar el servicio algún grupo de clientes y no se cortó, se siguió disponible. Y bueno, tenemos otro tipo de riesgo y es el riesgo de habilitación de beneficios o valor de TI. Este es como el riesgo que tenemos de no solidificar oportunidades de automatización. Quizás hay procesos que se realizan de forma manual y bien podrían automatizarse y pues tenemos un desempeño ineficiente debido a que no se ha automatizado este proceso. Creo que todos en nuestra organización podríamos tener un ejemplo claro de un proceso que se podría automatizar, pero muchas veces no se hace porque no se tiene la disponibilidad del personal para habilitar este servicio. Si esto no se hace, pues estamos dejando de aprovechar la oportunidad de generar más valor y mejorar el proceso de las operaciones en nuestra organización. Bueno, acá nos aparece una definición de cada uno de los riesgos organizacionales. Nos aparece el riesgo empresarial. El riesgo empresarial un riesgo asociado con la capacidad de una organización para cumplir sus objetivos y proporcionar valor a las partes interesadas. El riesgo estratégico, riesgo asociado con iniciativas a gran escala que no rinden como se esperaba. El riesgo ambiental, que es un riesgo asociado a la contaminación de instalaciones o maquinaria. Riesgos de mercado, riesgo asociado con la disminución del valor de las inversiones físicas como propiedades o equipos. Vamos a ir avanzando un poquito rápido porque aún nos faltan varias diapositivas y el tiempo se nos está acabando. También tenemos riesgo crediticio. El riesgo es un riesgo asociado con la variación entre los gastos operativos y el poder de endeudamiento que reducen los ingresos. El riesgo operacional, riesgo asociado con errores de los empleados y errores del sistema. El riesgo de cumplimiento es un riesgo asociado con el incumplimiento de una directriz regulatoria o regulación de la industria. Tenemos los riesgos asociados con las tecnologías de la información, el riesgo de habilitación de valor, lo que habíamos platicado anteriormente. Riesgo de habilitación de valor, beneficio por medio de tecnología de la información. Un ejemplo de ello es el riesgo asociado con oportunidades de utilizar la tecnología para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos comerciales, lo que ya les había mencionado del proceso de automatización que deberían sufrir algunos procesos manuales para poder mejorar y ser más eficientes en nuestras operaciones. El riesgo de ejecución de proyectos y programas de TI. Un ejemplo de ello es el riesgo asociado con la contribución de TI a soluciones comerciales nuevas o mejoras generalmente en forma de proyectos o programas. Habíamos mencionado de proyectos que quizás se tiene proyectado entregarlo en un determinado tiempo y por alguna razón no se le da cumplimiento, qué riesgo ya implícito. Por otro lado tenemos los riesgos de operaciones de TI y prestación de servicios, riesgo asociado con todos los aspectos del desempeño de los sistemas de servicios de TI que pueden traer destrucción o reducción de valor de la empresa. Acá habíamos mencionado sobre la interrupción de los servicios. Tipos de riesgo de TI. Además de los que ya hemos examinado, existe una variedad de otros tipos de riesgos relacionados con TI. Uno de ellos se conoce como riesgo de cambio. Este tipo de riesgo está asociado con los cambios en el riesgo cuando se pone en funcionamiento un nuevo sistema de información o proceso empresarial. Las alteraciones de la tecnología, las regulaciones, los procesos comerciales
comerciales, la funcionalidad de la arquitectura y los usuarios pueden afectar el riesgo asociado con un sistema modificado. Los controles existentes pueden volverse ineficaces debido a cambios en el entorno operativo. Creo que todos, acá la mayoría, pues tenemos cierta relación con el departamento de TI de nuestras organizaciones, y todos en algún momento nos hemos topado con que debemos de actualizar nuestros sistemas, debemos de efectuar un cambio en las versiones de algún tipo de software que estamos utilizando, y no solo en versiones, sino incluso de la marca, del fabricante. Llevar a cabo un cambio de esos es bastante difícil, más cuando hablamos del tema de la continuidad de las operaciones y de la compatibilidad con los otros recursos que ya tenemos. Todo este cambio pues lleva implícito un riesgo. Para principiar pues debemos de conocer la necesidad del cambio y hacia dónde va a ir orientado el cambio. Cuando nosotros tenemos conocimiento de eso, pues entonces vamos a saber qué riesgos puede llevar el cambiar, por ejemplo, cierta versión de software. ¿Será que esta versión tiene alguna vulnerabilidad? Vamos a consultar las fuentes de conocimiento principales, por ejemplo, la base de datos de vulnerabilidades del NIST, donde aparecen todos los CVEs con la descripción de las vulnerabilidades que tienen las diferentes soluciones informáticas que se han descubierto a lo largo de la historia. Pero bueno, todos estos cambios llevan implícito un riesgo y debemos estar preparados para eso. Tipos de riesgo de TI. Un segundo tipo de riesgo de TI es el riesgo del proyecto. Este tipo de riesgo está asociado con el fracaso de un proyecto de TI. Dicho fracaso puede medirse por el costo, el tiempo o el éxito del proyecto al abordar las necesidades de la organización. La gestión del potencial de riesgo del proyecto puede resultar en una mayor incidencia en el de éxito del proyecto y satisfacción de las partes interesadas. Un tercer riesgo de TI se denomina riesgo de control. Un control se define como el medio de gestionar el riesgo. Los controles pueden incluir políticas, procedimientos, directrices, prácticas o estructuras organizativas. Se crea un riesgo de control cuando se elige un control para mitigar un riesgo, pero no funciona correctamente para prevenir una falla o un compromiso. Un ejemplo de esto es de que quizás en algún momento implementamos un sistema biométrico para poder acceder al data center, al centro de datos de una organización de TI. Y bueno, este biométrico lo configuramos para que ciertas personas tengan acceso del sysadmin, el administrador de la red, el administrador de la base de datos, quizás la persona que va a estar dándole mantenimiento al aire acondicionado para mantener la temperatura adecuada en el data center. Bueno, se le dan los permisos a las personas adecuadas, pero al momento de la implementación, al momento de probar este sistema biométrico, resulta que uno de ellos pues, no tiene acceso y alguien que quizá no se le otorgaron los permisos sí puede acceder. Este es un ejemplo de este tipo de riesgo de control que se aplica ese control, pero que no funciona correctamente como debería de ser. Seguridad de la información. Esta parte es bastante importante. Quiero antes de iniciar con este tema, mencionarles una frase que encontré al investigar acerca de esto. Y dice que una buena estrategia de ciberseguridad se complementa con un buen plan de riesgos. O sea, una estrategia de ciberseguridad sin un adecuado plan de riesgos es una estrategia de ciberseguridad deficiente.
Acá dice la seguridad de la información debe basarse en riesgo. La eficacia del programa de seguridad de la información se basa en una base de gestión de riesgos de TI exhaustiva y precisa. Los controles de seguridad de la información mal diseñados, mal implementados y mal operados pueden surgir de una inadecuada gestión de riesgos. Vuelvo y repito, una buena estrategia de ciberseguridad se complementa con un buen plan de riesgos. La primera línea, el primer párrafo acá, lo dice claro, la seguridad de la información debe basarse en el riesgo. Bueno, hablando de auditorías de sistemas de información, esta es una parte importante. La auditoría proporciona garantía a la dirección con respecto a la eficacia del marco de control que se ha impuesto, acerca de la gestión de riesgos y su cumplimiento. La auditoría es quien llega y revisa, da un informe. Debido a la creciente legislación, la supervisión del gobierno y el escrutinio de los medios, la organización debe demostrar diligentemente un entorno de control y una gestión de riesgos. La parte de auditoría es la que le garantiza al gobierno de riesgos de que se están cumpliendo con los controles ya establecidos. La continuidad del negocio. La continuidad del negocio también está relacionada con la cuestión de riesgos. Esto nos habla de prevenir, mitigar y recuperarse de las interrupciones en las operaciones comerciales, en las operaciones de la organización. La planificación de la continuidad de negocio es integral para lo siguiente. 1, preservar de funciones comerciales críticas, supervivencia organizacional en un evento adverso, capacidad continua para cumplir con la misión y los objetivos de la organización. El profesional de riesgos de TI trabaja con los equipos de gestión de incidentes y continuidad del negocio para abordar posibles eventos adversos de manera proactiva, poniendo en práctica los planes para garantizar la detección, contención y recuperación. Hay una parte muy importante y menciona que el profesional de riesgo de TI trabaja con los equipos de gestión de incidentes. Les había comentado al inicio, yo soy el comandante de la compañía de respuesta a incidentes. Nosotros acá en el Comando de Informática y Tecnología del Ejército, para poder crear el equipo de gestión de riesgos, se tomaron diferentes se le asignaron diferentes tareas a los diferentes miembros de las unidades que conforman esta organización. Se tomaron el listado de unidades que teníamos y a cada uno, de cada unidad se fue llamando al responsable principal y esta persona era quien tenía que listar cada uno de los activos que tenían dentro de su unidad y tenía que listar cada uno de los procesos. Entonces, esto es importante porque es esta persona que está metido en ese departamento, en esa unidad especial, quien conoce las intimidades, las interioridades de su departamento y él es quien debe de enlistar cada uno de estos procesos y activos para que después en conjunto se conformen todos los encargados de cada área, conformen el equipo de gestión de riesgos y ellos entre todos asignen el riesgo inherente a cada uno de los activos de información. Acá es donde aparece la frase, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si a un determinado activo le ocurre tal situación? ¿Qué pasaría si en cada activo y en cada proceso?
Entonces, acá nos habla de que tanto el equipo de respuesta a incidentes, de respuesta a incidentes debe trabajar en conjunto con el profesional de riesgos, porque ambos van a apoyarse para dar la respuesta, para encontrar cada uno de los riesgos que se encuentran inherentes en los activos de la información, y de esa cuenta pues dar respuesta y evitar que estos ocasionen un impacto negativo, o por lo menos minimizar el impacto que este pueda ocasionar. Vamos a entrar a algunas preguntas de discusión. En este momento, pues, voy a dar la oportunidad para que algunos de ustedes puedan compartir lo que piensan acerca de estas preguntas, y vamos a conversar acerca de ello. Voy a dar lectura a la primera pregunta, y al primero que levante la mano, pues le vamos a dar la oportunidad de que pueda hablar acerca de ello. La primera pregunta es: ¿qué es el riesgo y la gestión de riesgos, especialmente en el contexto de las tecnologías de la información? Tomamos en cuenta todo lo que hemos visto hasta el momento y vamos a ver si hay algún voluntario que quiera hablar. Muchas gracias, teniente. Vamos a dar entonces el acceso para el audio. Todos nuestros participantes ya pueden ingresar, pueden activar su audio y con ello darle respuesta a las interrogantes que el teniente Yeltsin está realizando. Por favor, les solicitamos que puedan todos colaborar con la dinámica que está trabajando acá el teniente, ¿verdad? Ya que también, pues, el teniente acá tiene el listado de participantes y él puede en determinado momento seleccionar a alguien para que pueda dar respuesta a las interrogantes. Vamos a dar entonces, vamos a seguir la dinámica del teniente, que pueden levantar la mano o bien pueden reactivar su audio inmediatamente para poder dar una respuesta. Así que por favor vamos a solicitarles que todos puedan darle continuidad a la dinámica que el teniente está realizando y pues continuamos entonces acá. Por acá creo que tenemos ya un audio, teniente, de Julio Arevalo. Por favor, le escuchamos. Muy buenos días, no sé si me escuchan. Le escuchamos Sí, le perfectamente. escuchamos. Ok. Bien, gestión de riesgo nos indicó que es el proceso de rendición de cuentas relativo a la pretensión de los activos de una organización. Y gestión de riesgo nos indicó que se enfoca a la planificación, desarrollo, ejecución y monitoreo de las actividades en relación a la directiva establecido por el órgano de gobierno para crear valor mediante el logro de objetivos e identificación. Sí, está bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Teniente, tenemos por acá en el chat, tenemos, dice Erwin Cifuentes, dice riesgo, algo que pueda ocurrir en determinado momento. Sí, al principio mencionamos en una de las definiciones que dimos de que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento y el impacto que éste pueda tener. Este impacto puede ser positivo o negativo, pero visto desde la perspectiva de ISACA, de gestión de riesgos, en esta charla y en este contexto se iba a ver el impacto negativo específicamente. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, si no, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la gestión de riesgos de TI para la empresa? Vemos, o si lo prefieren, pues pueden colocar sus comentarios en la parte del chat. Yo voy a ir leyéndolos uno por uno. Acá Jorge Javier comenta: los riesgos es a lo que estamos expuestos. Sí, está bien. ¿Alguien más que quiera participar?
Emi dice, le permite asegurar la continuidad de sus operaciones. Vamos. Bueno, todos gestionamos diferentes tipos de riesgos. Bueno, ¿por qué es importante la gestión de riesgos de TI para la empresa? Pues para una organización es importante que todos sus procesos estén automatizados, porque de esa forma vamos a agilizar el acometimiento de nuestras actividades, de nuestras operaciones, y lógicamente, pues si queremos automatizar esos procesos, en cierto grado deben obligadamente estar dentro del ciberespacio, dentro de sistemas de información, para que esto pues, efectivamente sea automatizado. Y si se gestionan los riesgos de TI adecuadamente, pues vamos a reducir la probabilidad de que se materialice un riesgo y este pueda tener un impacto negativo para la organización. Entonces, esa es la importancia de sí, de que se gestionen los riesgos de TI dentro de una organización. La siguiente pregunta es, ¿qué proceso se utiliza para identificar y abordar los riesgos relacionados con TI? Esto lo estuvimos mencionando y recalcando en diferentes oportunidades a lo largo de la charla. ¿Alguien que quiera participar? Está abierto el espacio. Bueno, como tenemos un comentario acá. Dice, basado en la gestión de riesgo, del riesgo enfocado a TI, usualmente se establecen parámetros auditables según su perspectiva, un CIS o un GAP, alguna herramienta o metodología que puedan considerar como herramientas colaborativas para entidades. Bueno, acá esta es una pregunta. Dice, ¿alguna herramienta o metodología que se puedan considerar como herramientas colaborativas para que una entidad afronte un incidente cibernético? Bueno, alguna herramienta colaborativa, creo que es importante siempre que nuestros procesos estén basados en estándares, estén basados en metodologías. Les doy el ejemplo de nosotros. Nosotros pues estamos madurando nuestra estrategia de ciberseguridad y en ese contexto pues tratamos de apegarnos a normas internacionales y pues estas normas son estándares ya estudiados, ya consensuados con organismos internacionales, y esto lo que permite es de que se estandarice y se agilicen los procesos apegados a las normas ya establecidas. Entonces, esto es lo que yo recomendaría personalmente, apegarnos a estándares y a normas internacionales. Vamos a avanzar para no detenernos mucho, porque el tiempo se nos va acabando. Tenemos aproximadamente 15 minutos, un poquito más para terminar. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación entre el gobierno y la gestión de riesgos de TI? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuál es la relación entre el gobierno y la gestión de riesgos de TI? Vamos a darle lectura a las tres. Alguien que quiera participar en cualquiera de las tres, está abierto el micrófono. ¿Cuáles son algunos ejemplos de tipos de riesgos relacionados con TI y en toda la empresa? Y la tercera, ¿qué papel juega la gestión de riesgos de TI en la continuidad del negocio? ¿Escuchamos? Bueno, y si no hay nadie, pues vamos a
Vamos a elegir acá al azar a alguien para que pueda expresar qué es lo que piensa. Vamos con la primera pregunta y le vamos a pedir a Carlos Sucup qué es lo que piensa acerca de la primera pregunta. Bien, vamos a solicitar que nuestros participantes puedan participar o estar interactuando con el teniente de acuerdo a la dinámica que se está trabajando, por favor. Esto es parte de que nosotros podamos entonces contribuir a fortalecer el tema del día de hoy, que es un tema muy interesante, y solicitamos que por favor puedan activar su audio y dar respuesta a lo que el teniente está preguntando. Bueno, le voy a repetir la pregunta. Carlos tiene problemas con el audio. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre el gobierno y la gestión de riesgos? Buenos días, les saluda Floridalma Agustín. ¿Podría contestar la primera pregunta? Para mí, la relación entre el gobierno y la gestión de riesgos, pues es establecer políticas a nivel nacional y crear la legislación correspondiente para contrarrestar estos ataques, ¿verdad? Y tener una gestión eficaz en el tema de TI. Correcto, muy bien, muchas gracias. La parte de gobierno de riesgos es precisamente eso, la planificación, establecer directrices y controles y para que el equipo de gestión de riesgos, pues en base a eso, en base a las directrices, al apetito de riesgo, a la tolerancia al riesgo, a los criterios, puedan realizar el ciclo de evaluación de riesgos, que ahí es donde va inmerso las cuatro fases, que es la identificación, evaluación, respuesta y monitoreo. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuáles son algunos ejemplos de tipo de riesgo relacionados con TI y en toda la empresa? Vamos a ver, le vamos a dar la oportunidad a alguien más. Vamos a ver, Pedro Ramírez, no sé si me escucha. Bueno, creo que no nos escucha. Vamos a seguir avanzando porque ya el tiempo se nos va consumiendo. Tenemos escasos 9 minutos. Acá hay otras preguntas, pero creo que las vamos a obviar por la premura del tiempo. Igual el material pues va a quedar disponible para que ustedes puedan revisar. Vamos ahora con la norma NIST 800-30 en su revisión 1. Esta norma fue creada en el año 2009, me parece, y la revisión 1 en el año 2012. Y esta es una guía para la conducción de una evaluación de riesgos. Esta guía está en consonancia, está acorde con los mismos procesos del ciclo de vida de gestión de riesgos. Cambian un par de términos, pero el fin es el mismo. NIST es el National Institute of Standards and Technology, es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. ¿Cuál es la necesidad de evaluación de riesgos para potenciar el manejo de riesgos organizacional? Los sistemas de información son objeto de serias amenazas que pueden causar efectos adversos en las operaciones organizacionales y activos, individuos, otras organizaciones al explotar vulnerabilidades conocidas o desconocidas para comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Esto es muy importante, la triada de la información. Toda charla de ciberseguridad forzosamente debe comenzar, desde mi punto de vista,
con la tríada de la información. Son características que debe tener todo sistema de datos: la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. La misión de la ciberseguridad es resguardar estas tres características. Y bueno, y la necesidad de la evaluación de riesgos surge de los cambios que se van dando, de las amenazas en el ciberespacio, de los cambios organizacionales, de que los activos no son perfectos, los activos tienden a fallar. Habíamos mencionado que los activos tienen un tiempo de vida. Otras organizaciones pueden estar interesadas en causar daño a nuestra infraestructura, etcétera. Esta es la necesidad de mantener una constante evaluación de riesgos organizacional. La evaluación de riesgos permite informar a los tomadores de decisiones y apoyar el proceso de respuesta a riesgos. Identificando, número 1, amenazas relevantes para la organización, vulnerabilidades internas y externas a la organización, impacto para las organizaciones, resultado del riesgo presentado y probabilidad de los daños ocurridos. La norma NIST 800-30, ¿cuál es su propósito de aplicación? Proveer una guía para conducir evaluaciones de riesgo de los sistemas de información y organizaciones en cada una de las fases siguientes: preparación, conducción y reporte. En esta gráfica te describe los fundamentos asociados a la evaluación de riesgo de seguridad de la información dentro de una organización. El proceso de manejo de riesgos es un componente clave, como se define en esta norma. Este incluye el contexto. El frame es como el marco. Yo lo llamaría quizás el contexto, la evaluación, la respuesta y monitoreo. Si se dan cuenta, tiene bastante similitud con lo que nos decía Isaac. Solo que en la parte del marco, el contexto, pues la palabra cambia un poco y Isaac le llama identificación. Acá en la norma NIST le llama el marco, frame. Posteriormente realizamos la evaluación, la respuesta y el monitoreo. Los otros tres procesos son los mismos que la norma Isaac. El modelo de riesgo. El modelo de riesgo, acá tenemos una gráfica. Vemos que tenemos una fuente de amenaza y esta amenaza inicia un evento. Y este evento puede explotar una vulnerabilidad de acuerdo a ciertas, o si se cumplen ciertas condiciones y si se vulneran ciertos controles. Si esto sucede, esto podría causar un impacto adverso, lo cual produciría al final un riesgo organizacional. Pero entre la flecha que dice producir y el impacto adverso, hay una frase que dice risk as a combination of impact and likelihood. Dice que el riesgo es la probabilidad, es la combinación de probabilidad y el impacto de un evento. Bueno, y esto pues puede producir un riesgo organizacional. Acá tenemos el proceso que nos describe la norma NIST 800-30, proceso de conducción de evaluación de riesgos. Vamos a ir viendo uno por uno. El primer paso es la preparación para la evaluación. El segundo paso es la conducción de la evaluación. El tercer paso es la comunicación de los resultados o el reporte. Y el cuarto paso es el mantenimiento de la evaluación. Ahí hacemos la analogía con el monitoreo, la aplicación de los controles. Todo tiene que ver justamente con lo que nos decía Isaac. Bueno, paso número 1. El objetivo de este paso es establecer un contexto para la evaluación de riesgo. Este contexto está establecido e informado por los resultados del paso del encuadre de riesgos
del proceso de gestión de riesgos. El encuadre de riesgo o el marco, el frame que dice ahí, identifica, por ejemplo, información organizacional con respecto a políticas y requisitos para realizar evaluaciones de riesgo, metodologías de evaluación específicas que se emplearán mediante procedimientos para seleccionar los factores de riesgo a considerar, alcance de las evaluaciones, rigor de los análisis, grado de formalidad y requisitos que facilita determinar riesgos consistentes y repetibles a cada organización. La preparación para una evaluación de riesgos incluye las siguientes tareas. Número 1, identificar el propósito de la evaluación. Número 2, identificar el alcance de la evaluación. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Será que va a llegar solo al departamento de TICS? ¿Será que va a ser aplicado al departamento de comercio, recursos humanos, etcétera? Identificar las suposiciones y limitaciones con la evaluación. Identificar las fuentes de información que se utilizarán como insumos para la evaluación, quienes nos van a proporcionar la información de los activos, de los procesos. Les había mencionado que nosotros habíamos delegado al encargado de cada departamento para que él nos enlistara cada uno de los activos que poseía bajo su responsabilidad y cada uno de los procesos que realizaba. Y de acuerdo a ello se analizaba en consenso a través de una lluvia de ideas todos los posibles riesgos inherentes a cada activo específicamente. Y por último, una de las tareas de la preparación es identificar el modelo de riesgo y los enfoques analíticos, es decir, enfoques de evaluación y análisis que se emplearán durante la evaluación. El paso número 2 es el proceso de evaluación de riesgos y el objetivo de este paso es producir una lista de riesgos de seguridad de la información que se puedan priorizar por niveles de riesgo y utilizar para informar las decisiones de respuesta al riesgo. Para lograr este objetivo, las organizaciones analizan las amenazas y vulnerabilidades, los impactos y la probabilidad y la incertidumbre asociada con el proceso de evaluación de riesgos. Este paso también incluye la recopilación de información esencial como parte de cada tarea y se lleva a cabo de acuerdo con el contexto de evaluación establecido en el paso que se mencionó anteriormente. El paso que se mencionó anteriormente fue preparar el proceso de evaluación de riesgos. La conducción de la evaluación de riesgos incluye las siguientes tareas. La primera de ellas es identificar las fuentes de amenazas que son relevantes para la organización, identificar eventos de amenazas que podrían ser producidas por esas fuentes, identificar vulnerabilidades dentro de las organizaciones que podrían ser explotadas. Bueno, al identificar las amenazas, pues podríamos decir, por ejemplo, las versiones de software que tenemos, qué CVEs han sido publicados con respecto a esta versión de software, y pues los CVEs llevan implícitos las vulnerabilidades y las amenazas que tiene cada una de estas vulnerabilidades. Con respecto a las vulnerabilidades dentro de la organización, es prácticamente lo mismo, determinar la probabilidad de que las fuentes de amenaza identificadas inicien eventos de amenaza específicos y la probabilidad de que los eventos de amenaza tengan éxito. Bueno, acá se identifican vulnerabilidades, se determina la probabilidad de ocurrencia, se determina la magnitud del impacto y se determina el riesgo por último. El tercer paso es el reporte de resultados. El objetivo de este paso es asegurar que los tomadores de decisiones en toda organización tengan la información adecuada relacionada con el riesgo necesaria para informar y orientar sobre las decisiones. Recuérdense, para tomar buenas decisiones debemos tener buena información. La toma de decisiones va a ser siempre alimentada por la información que tenemos y de eso va a depender la calidad de esas decisiones.
Dice, comunicar y compartir información consta de las siguientes tareas específicas. Comunicar los resultados de la evaluación de riesgos y compartir información desarrollada en la ejecución de evaluación de riesgos para respaldar los riesgos de las actividades de gestión. Es importante comunicar el reporte tanto a la alta gerencia para la toma de decisiones como también a las partes interesadas. Hay un término que es utilizado acá en gestión de riesgos y es la persona que es la propietaria del riesgo. Por ejemplo, si yo soy el sysadmin del data center, yo soy el propietario del riesgo inherente a cada uno de los servidores que se encuentran albergados dentro de ese data center. Yo soy el propietario de ese riesgo. Si, por ejemplo, un usuario común que maneja cierta información que puede ser sensible, este usuario común, pues es el propietario del riesgo que representa al tener esa información. Entonces, todos estos entes son las partes interesadas y ellos deben de conocer el reporte de resultados de la evaluación de riesgos. Mantener la evaluación. Yo hago la analogía acá con la parte del monitoreo. El objetivo de este paso es mantener actualizado el conocimiento específico de los riesgos en los que incurren las organizaciones. Los resultados de las evaluaciones de riesgo informan las decisiones de gestión de riesgos y orientan las respuestas a los riesgos para apoyar la continua revisión de las decisiones de gestión de riesgos, por ejemplo, decisiones de adquisición, decisiones de autorización para sistemas de información y controles comunes, decisiones de conexión. Las organizaciones mantienen el riesgo, evaluaciones para incorporar los cambios detectados a través del seguimiento de riesgos. Acá, en resumen, es la aplicación de controles. Bueno, ese sería la conferencia. Me gustaría compartir con ustedes el documento que les había mencionado al inicio. Solo voy a ver la forma de cambiar el documento que voy a compartir. Acá voy. Muchas gracias, teniente. Referente al documento que nos compartió sobre el NIST, también ya lo tenemos subido en plataforma para que nuestros estudiantes puedan descargarlo, puedan leerlo y pues con ello complementar el tema de la videoconferencia del día de hoy. Dame un segundo. Bueno, no sé si pueden ver el documento que tengo dentro del navegador. Aún no, teniente. Voy a dejar de compartir, de tener la compartición para que pueda compartirnos nuevamente el documento. ¿Lo pueden ver ahora? Ahora ya lo podemos ver. Bueno, acá este documento lo encontré en la página Pirani. Es una organización también dedicada a la parte de gestión de riesgos y tienen un recurso bastante interesante y es esta matriz de riesgos. A través de esta matriz de riesgos, pues nosotros podemos ver las dos variables que son inherentes a un riesgo, tanto la probabilidad como el impacto. Estas dos variables pues van a definir el nivel de severidad de un riesgo, la conjugación de estos dos valores. Si se dan cuenta, existe una escala o un grado de severidad que va desde el número 1 hasta el número 5. Este solo es un valor que es asignado a una definición cualitativa. Y esta definición nos dice que la probabilidad de un riesgo puede ser improbable, posible, ocasional, probable o frecuente. A esto se le asigna un valor para que pues, esto pueda ser más digerible y se pueda expresar en cuestiones de números. Y que va desde el más bajo hasta el más alto, que es del 1 al 5. Luego tenemos también la siguiente variable, que es el impacto. Y el impacto puede ser insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico. También tiene una característica: si es insignificante,
se le podría asignar una descripción. Si es significante, este generaría pérdidas de $20 o menos. Eso es hablando en términos financieros. Si es menor, generaría pérdidas de 21 y $100. Moderado, generaría pérdidas entre 101 y $1000, etcétera. Esta plantilla puede ser modificada de acuerdo a las necesidades de nuestra organización. No siempre el impacto va a ser medido en términos financieros, sino también puede ser medido en términos de reputación, puede ser medido en términos de consecución de objetivos, etcétera. Acá ya nos aparecen los resultados, la conjugación de cada uno de estos del término de probabilidad y de impacto. Si se dan cuenta, acá nos aparece que ha conjugado estos dos valores si la probabilidad es 1 y el impacto es 1, o sea, probabilidad improbable e impacto insignificante, pues el nivel de riesgo es un nivel de riesgo bajo. Si la probabilidad es posible y el impacto es insignificante, de la misma forma bajo. Vamos a ver un ejemplo de medio. En un nivel de severidad o nivel de riesgo medio, si la probabilidad es frecuente, pero el impacto es insignificante, el nivel de riesgo es bajo. Bueno, acá únicamente tenemos las variables. Ahora, acá podemos asignar los procesos. Podríamos ver el ejemplo de el proceso que se puede llevar en cualquier data center, la actualización de software que se utiliza, la actualización de los sistemas operativos, por ejemplo. Actualización de sistemas operativos. No le vamos a asignar descripción porque ya estamos en tiempo. Les voy a robar un par de minutos más. Solo quiero que termine de ver esta plantilla. Se las voy a dejar ahí para que ustedes la puedan utilizar y practicar, conocer un poco más acerca del tema. Y bueno, vamos a identificar teniendo ya identificados cada uno de nuestros activos y procesos, enlistamos aquí nuestros riesgos inherentes a nuestros procesos. Acá, por ejemplo, uno de los riesgos al proceso que habíamos mencionado anteriormente, que es la actualización del sistema operativo, podría ser la probabilidad de que seamos víctimas de un ciberataque. Si eso no se lleva a cabo, acá es donde entra lo que les había mencionado de qué pasaría si. Acá, ¿cuánto podría suceder? ¿Será que podría suceder varias veces en un mes? ¿Una vez por un mes? ¿Una vez por trimestre? ¿Una vez por semestre? ¿O una vez por año? Vamos a suponer que esto podría suceder una vez por mes. ¿Qué impacto podría causar? Generaría pérdidas de $20, generaría pérdidas de 21 y $100. Así sucesivamente, vamos a asignarle una probabilidad de perder entre $1000 y $5000. Entonces, si se dan cuenta acá, nos arroja de una vez el resultado. Probabilidad 4, impacto 4, calificación de riesgo 4, de 4 sobre 4 y el nivel de riesgo es alto. Bueno, esta plantilla se la voy a dejar para que ustedes puedan tenerla e interactuar con ella. Ya estamos en tiempo. No sé cómo podríamos ver ahora la parte de preguntas y respuestas, licenciado. Muchas gracias, teniente. Por acá tenemos a un participante que está levantando la mano. Acá tenemos Germán Castro, si pudiera realizar su pregunta para que pudiéramos pues exponerla al teniente. ¿Verdad? Vamos a realizar un tiempo de un par de preguntas por cuestiones ya de tiempo y vamos entonces a ir finalizando la actividad. Por favor, Germán Castro, si pudiera exponernos su interrogante. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. Mucho gusto tenerte. Más que pregunta, yo quisiera colaborar enfocada a la temática del día de hoy. En su momento, pues, yo he tratado de enfocarme mucho a toda esta dinámica de manejo de riesgo derivado de las situaciones actuales en el campo cibernético. Entonces, yo voy a mandar en este momento al chat las posibles recomendaciones que yo podría compartir
y también un par de enlaces para que pudieran también los participantes poder consultarlo basado en lo que usted acaba de mencionar en este modelo de pirámide. Yo también comparto un par de herramientas que también me permiten a mí crear auditorías a nivel de TI, y esto también puede permitir el manejo de riesgo previo, durante y después de un incidente que pueda ocurrir en una entidad. Entonces voy a dejar aquí en el chat para con eso creo que cierro mi participación, y para quienes estén ahí enterados, bueno, para quienes estén más interesados, pues me puedan escribir. Voy a dejar también mi correo compartiendo ahí con lo que pueda yo aportar para ustedes, y muchas gracias. Muchas gracias, Germán Castro, por el aporte, ¿verdad? Vamos a considerarlo acá, complementando el conocimiento del día de hoy, y pues agradecemos todos estos aportes. Sabemos que dentro de este diplomado hay una amplia gama de expertos en temas de ciberseguridad, ciberdefensa, que personas que están dirigiendo temas de departamentos o direcciones de informática, ¿verdad? De TI. Y pues todo este conocimiento pues nos abarca, pues nos amplía el que podamos entonces poder ampliar, ¿verdad? Nuestros conocimientos. Acá tenemos entonces ya la información de Germán Castro para quienes puedan tomar nota ahí de la información y de los links que nos está compartiendo para tenerlos a la mano. Teniente, tenemos una siguiente pregunta aquí de Erwin Cifuentes. Dice, de acuerdo a su experiencia, ¿qué marca de antivirus recomienda para computadoras personales? Me imagino que ha de estar considerando también el tema de la protección, ¿verdad? Accesos a Internet, correos electrónicos, pues con el que se pueda completar un firewall. Pero teniente, le dejamos por acá la interrogante. Sí, con respecto a esta pregunta, cada quien podría tener, bueno, cualquier persona involucrada en el tema de tecnologías de la información puede tener diferente opinión. Yo me inclinaría por marcas más solidificadas, más robustas desde mi punto de vista. Lo recalco porque esto puede variar de acuerdo a la persona que podría recomendar un antivirus. En este caso, he trabajado bastante de cerca con soluciones empresariales, pero para usuarios finales, yo personalmente trabajo con ESET. Esa es una de las soluciones que me ha funcionado bastante bien hasta el momento. En cuestiones de soluciones empresariales, pues ya podríamos mencionar SandBlast, Endpoint Security, una solución de Cisco AMP. Hay una solución empresarial también de ESET, etcétera. Pero para computadores personales, personalmente yo recomendaría ESET. También McAfee es uno de los líderes también en el cuadrante de Gartner. Se me ocurre también Bitdefender. También he trabajado con este tipo de antivirus. Esos son los tres que yo recomendaría para usuarios finales. Y muchas gracias, teniente. Pues hoy pues queremos dar finalizada esta actividad, y para ello pues queremos extenderle un reconocimiento, el cual dice de la siguiente manera. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad otorga el presente diploma Teniente de Infantería Yeltsin Rafael López Fernández en agradecimiento al desarrollo de la videoconferencia Análisis de Riesgos, impartida en el Diplomado de Ciberseguridad y Ciberdefensa, dirigido a servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad, con una duración de 2 horas. Guatemala, 1 de diciembre de 2021, y el cual se encuentra firmado por nuestro director general del INEES, el magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal, y nuestra encargada temporal de la dirección académica, la magíster Claudia Victoria García García. Teniente, muchas gracias por compartirnos este conocimiento, las experiencias que el día de hoy nos compartió. Este es uno de los temas que considero que ha sido de mucho interés, ¿verdad? Ha sido un tema que fortalece el conocimiento para nuestros participantes en el diplomado, y que, como bien indicaba, nos permite poder ir contemplando los posibles riesgos, impactos que nosotros podamos llegar a tener en nuestras instituciones donde nos encontramos actualmente, ¿verdad? E incluso en equipos personales, y pues
prácticamente todo lo que es relacionado a los temas de tecnología. Muchas gracias, teniente, y vamos entonces por finalizada nuestra actividad. No sé si desea darle algunas palabras para cierre, teniente, a nuestros participantes. Sí, únicamente un agradecimiento de nuevo al Instituto Nacional de Estudios Estratégicos por tomarnos en cuenta. Para nosotros fue un honor y muchas gracias también a toda la apreciable audiencia. Quedo a sus órdenes para cualquier situación. Yo me encuentro actualmente laborando para el Comando de Informática y Tecnología y quedo totalmente abierto a cualquier solicitud. Estamos a sus órdenes. Gracias, licenciado. Muchas gracias, teniente. Entonces, damos por finalizada la actividad. A todos les deseamos un buen día y los invitamos para nuestra siguiente actividad el próximo miércoles, ¿verdad? Que ya tendremos entonces la participación del doctor Israel Reyes. Que pasen un buen día y para todos, pues, continuamos entonces la próxima semana con nuestro diplomado. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Pronto, muchas gracias. Buen día.